Hay heridas que no sangran hacia afuera. Las más profundas nunca lo hacen. Se quedan adentro, silenciosas, con esa permanencia particular de las cosas que no terminan de sanar porque nadie las ha nombrado del todo. Porque nombrarlas implicaría reconocerlas. Y reconocerlas implicaría aceptar todo lo que viene después. En mi familia esa herida tenía forma de frase. Una frase que escuché por primera vez cuando tenía 9 años y que desde ese día nunca desapareció completamente de ninguna habitación en la que estuviera con ellos. No eres realmente hijo de tu padre. 9 años. La primera vez que escuché eso tenía 9 años y estaba detrás de una puerta que creía que nadie sabía que estaba ahí. Era mi tía quien hablaba. Con esa forma de decir las cosas que tienen las personas que guardan información como si fuera poder y la sueltan en los momentos en que más daño puede hacer. No entendí exactamente lo que significaba. Tenía 9 años. Pero entendí suficiente para saber que era algo que cambiaba algo. Que había una versión de mi historia que yo no conocía y que otras personas sí conocían y que esa asimetría tenía consecuencias. Fui a buscar a mi madre esa tarde. No le pregunté directamente porque incluso a los 9 años había aprendido que ciertas preguntas en mi familia producían silencios más aterradores que cualquier respuesta. Le pregunté de otra forma, de lado, con una de esas aproximaciones indirectas que desarrollan los niños cuando sienten que hay algo que los adultos no quieren decir pero que ellos necesitan saber. Mi madre me miró durante un momento que se hizo largo. Y luego me dijo que no hiciera caso de lo que decía la gente. Que era mi padre y yo era su hijo y que todo lo demás eran habladurías de personas que no tenían otra cosa que hacer. No era una respuesta. Era una forma de no responder que confirmaba que había algo que responder. Seguí viviendo con esa frase instalada en algún lugar de mí. Sin poder ignorarla del todo. Sin tener con qué verificarla. En un espacio intermedio que con el tiempo aprendí que es uno de los lugares más incómodos en que puede vivir una persona porque no te permite estar tranquilo en ninguna de las dos versiones posibles. Mi padre, el hombre que me había criado, se llamaba Augusto. Era un hombre de pocas palabras y presencia constante. Del tipo que no dice te quiero con frecuencia pero está cuando hay que estar y eso con el tiempo pesa más que las palabras. Me había enseñado a conducir. Había ido a mis partidos de fútbol con esa constancia de quien no lo hace porque le entusiasme especialmente sino porque es lo que se hace cuando algo le importa a tu hijo. Había trabajado sin descanso durante décadas para que en mi casa no faltara lo que necesitábamos. ¿Era mi padre biológico? Esa pregunta vivió conmigo durante años con distintos niveles de intensidad. Había periodos en que la olvidaba casi completamente porque la vida llenaba el espacio. Y había periodos en que volvía con una claridad que cortaba. Lo que complicaba todo era la actitud del resto de la familia. Porque no era solo mi tía. Con el tiempo fui entendiendo que la frase no era un secreto de una persona sino una narrativa que circulaba entre ciertos miembros de la familia con distintos grados de convicción y distintas motivaciones para mantenerla viva. Tíos que me miraban de una forma específica en las reuniones. Primos que hacían comentarios que podían interpretarse de dos formas y que elegían siempre la forma que dejaba la duda instalada. Nadie lo decía directamente a la cara de mis padres. Pero nadie lo callaba tampoco cuando podían no callarlo. Era un ruido de fondo que nunca desaparecía completamente. Y ese ruido tenía efectos. En cómo me veía a mí mismo. En cómo me relacionaba con mi padre. En esa distancia microscópica que se instaló entre nosotros no porque ninguno la eligiera sino porque la duda es de las cosas que ocupa espacio aunque nadie la invite. Hubo una conversación cuando yo tenía 17 años. Mi padre y yo solos en el garaje, que era su espacio, el lugar donde iba cuando necesitaba hacer algo con las manos. Le pregunté. Directamente, sin aproximaciones indirectas esta vez. Le pregunté si había algo que necesitara saber sobre quién era. Me miró durante un momento largo. Y me dijo que yo era su hijo. Que lo había sido desde el primer momento y que lo seguiría siendo siempre. Que no había nada más que necesitara saber. No era una respuesta completa. Lo sabíamos los dos. Pero había algo en cómo lo dijo, con esa firmeza tranquila que tenía para las cosas que le importaban de verdad,
que hizo que en ese momento eligiera creerle. No porque resolviera la pregunta, sino porque era lo que necesitaba en ese momento y porque él me lo estaba dando con toda la convicción de la que era capaz. Los años siguientes fueron los años de construir una vida. La universidad, el trabajo, relaciones, decisiones, los errores necesarios y los aciertos que se van acumulando. Mantuve el contacto con mi familia con la frecuencia que la distancia y las circunstancias permitían. La relación con mis padres fue encontrando una forma adulta de funcionar que tenía sus propios ritmos y su propia calidad. La frase seguía ahí. Más silenciosa con el tiempo. Pero ahí. Mi padre enfermó hace 3 años. Volví. No lo dudé. Era lo que correspondía y era lo que quería. Estuve presente durante el proceso con toda la presencia que pude dar y que a veces era mucha y a veces era simplemente estar físicamente en la misma habitación porque eso era lo único posible. Durante esos meses tuvimos conversaciones que no habíamos tenido antes. La enfermedad tiene esa propiedad de eliminar los filtros que la salud mantiene en su lugar. Mi padre hablaba con una honestidad que era nueva y que yo recibía con la misma honestidad porque ya no había tiempo para otra cosa. Nunca mencionó directamente la frase. Nunca sacó el tema de frente. Pero un día, en una tarde tranquila en su habitación, me dijo algo que en ese momento no supe interpretar del todo. Me dijo que había cosas que había guardado durante mucho tiempo porque creyó que proteger era guardar. Que con los años había entendido que a veces proteger es exactamente lo contrario. Que lo sentía. Que esperaba que cuando llegara el momento lo entendiera. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que ya lo sabría. Que todo estaba en orden. Que no me preocupara. Murió 6 semanas después. La convocatoria del abogado llegó con los plazos habituales. Éramos los herederos directos más algunos familiares que Augusto había indicado que debían estar presentes. Mi madre. Mis tíos. Algunos primos. La misma gente que durante décadas había mantenido vivo el ruido de fondo. El abogado era una mujer de mediana edad con esa eficiencia precisa de quien conoce bien su trabajo y no necesita adornarlo con nada. Organizó los papeles. Explicó el proceso. Y comenzó. El patrimonio de mi padre se distribuyó con una claridad que no sorprendió a nadie en sus términos generales. A mi madre le correspondía lo que le correspondía. Había algunas propiedades, algunas cuentas, algunos bienes que se repartían según lo que el documento establecía. Hasta ese momento todo era lo esperado. Pero entonces la abogada dijo que había un documento adjunto que Augusto había dejado con instrucción específica de ser leído en ese contexto y en ese momento. Que había solicitado expresamente que estuvieran presentes todas las personas convocadas antes de que se leyera. Nadie en esa habitación dijo nada. La abogada sacó un sobre grande. Dentro había varios documentos. Los organizó sobre la mesa con un cuidado que sugería que sabía lo que contenían y que ese cuidado era intencional. El primero era una carta manuscrita. La letra de mi padre, reconocible en cada trazo. La abogada comenzó a leer. Mi padre escribía que había llegado el momento de decir en voz alta algo que había cargado en silencio durante casi 40 años. Que había creído durante mucho tiempo que el silencio era protección. Que había tardado demasiado en entender que el silencio no había protegido a nadie sino que había dado espacio a otras voces para llenar lo que él había dejado vacío. Que esas otras voces habían hecho daño. Que ese daño había llegado a su hijo. Mi tía se movió en su silla. La abogada no levantó la vista. Mi padre escribía que yo era su hijo. Biológico, sin ningún género de duda, verificado por medios que había tenido en su poder durante décadas y que adjuntaba al documento para que no hubiera lugar a interpretación de ningún tipo. La abogada pasó a los documentos siguientes. Eran resultados de una prueba de paternidad. Realizada hace 22 años, cuando yo tenía 12 y él había tomado la decisión de saber con certeza lo que ya intuía que era verdad. Con sus datos y los míos. Con el resultado inequívoco que esas pruebas producen cuando la respuesta es clara. El porcentaje de compatibilidad era el que corresponde a un padre biológico y su hijo.
99.9%. La habitación cambió de temperatura sin que nadie tocara ningún termostato. Mi padre seguía escribiendo en la carta. Explicaba que había guardado esa prueba durante 22 años. Que la había hecho porque necesitaba saber y porque sabía que yo también necesitaría saberlo algún día aunque en ese momento no pudiera dárselo. Que había esperado demasiado y que lo sabía. Que el miedo a abrir algo que no sabía cómo cerrar había pesado más de lo que debería haber pesado. Pero que había algo más. Que la duda que había circulado durante años en la familia no había nacido de la nada. Que había nacido de una mentira que alguien había construido conscientemente hace casi 4 décadas con el propósito de crear exactamente el daño que había creado. Que ese alguien estaba en esa habitación. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios que había conocido antes. Tenía una calidad específica de los momentos en que algo que llevaba mucho tiempo en movimiento subterráneo sale a la superficie de golpe. La abogada continuó leyendo. Mi padre explicaba con una precisión que debía haberle costado mucho escribir que hacía 40 años, cuando mi madre estaba embarazada de mí, su hermana había iniciado una campaña deliberada para sembrar dudas sobre la paternidad. Que lo había hecho por razones que tenían que ver con una herencia anterior y con una dinámica familiar que había precedido a mi nacimiento y que yo nunca había conocido. Que la mentira había servido a un propósito que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con otras cosas que hacía mucho tiempo ya no importaban pero cuyas consecuencias habían seguido vivas en mi vida durante décadas. Mi tía estaba muy quieta. Mi padre escribía que no la nombraba en el testamento. Que esa era su única respuesta a lo que había hecho. No una confrontación. No una explicación pública más allá de esta que estaba haciendo ahora. Solo la ausencia. Solo la consecuencia silenciosa pero permanente de haber elegido durante 40 años hacer daño cuando podría haber elegido otra cosa. El último párrafo de la carta era para mí. Decía que lo sentía. Que sentía haber guardado en silencio algo que me pertenecía y que yo tenía derecho a saber desde mucho antes. Que la prueba en ese sobre había existido durante 22 años como una respuesta que él no había sabido entregarme en el momento correcto. Que esperaba que en ese momento, aunque fuera tarde, tuviera el peso que debería haber tenido antes. Que era su hijo. Que siempre lo había sido. Que eso era lo más cierto que había en todo el documento. Que lo quería. La abogada terminó de leer. Nadie habló durante un tiempo que no supe calcular. Mi madre tenía los ojos cerrados con una expresión de quien acaba de soltar algo que ha estado cargando durante mucho tiempo. No era alivio exactamente. Era algo más complicado. El tipo de emoción que no tiene nombre simple porque tiene demasiadas capas para caber en una sola palabra. Mi tía miraba la mesa. Yo miraba los documentos. La prueba. Los números. El 99.9% que había existido durante 22 años en un sobre que mi padre había guardado esperando el momento de entregarlo. Salí del despacho cuando el proceso terminó. No quería estar en ese espacio con esas personas en ese momento. Necesitaba aire y distancia y el tipo de silencio que no está lleno de cosas no dichas sino simplemente de espacio. Caminé durante mucho tiempo. Pensé en él. En el garaje cuando tenía 17 años. En lo que me había dicho. Eres mi hijo. Lo has sido desde el primer momento. Pensé en que en ese momento me lo decía ya con la prueba guardada en algún lugar de esa casa. Con la certeza absoluta que los números le habían dado. Con el peso de haber esperado demasiado para usarla. Pensé en los 9 años detrás de una puerta escuchando algo que una persona había inventado para hacer daño y que había funcionado durante 4 décadas con una eficiencia que resultaba devastadora de contemplar. Pensé en todo el espacio que esa duda había ocupado en mí. Los años de preguntas sin respuesta. La distancia microscópica que había instalado entre mi padre y yo sin que ninguno la eligiera. Lo que podría haber sido distinto si las cosas hubieran sido distintas. Y luego dejé de pensar en lo que podría haber sido. Porque lo que podría haber sido no existe. Solo existe lo que fue. Y lo que fue incluye también lo real. Los partidos de fútbol. El garaje.
Las conversaciones de la enfermedad. Esa tarde en que me dijo que era su hijo con toda la firmeza de la que era capaz. La prueba había existido durante 22 años. El amor había existido durante toda una vida. Las dos cosas eran verdad. Y la segunda era más grande que la primera, aunque la primera fuera la que ese día había llenado una habitación de silencio. Con mi tía no hubo confrontación. No la busqué. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque había algo que mi padre había hecho con su ausencia del testamento que era más elocuente que cualquier confrontación que yo pudiera tener. Había tomado su decisión con la misma firmeza tranquila con que había tomado todas las decisiones que importaban. Sin ruido. Sin drama. Con consecuencias permanentes. Aprendí de él hasta el final. Incluso en esto. La frase no desaparece completamente. Las cosas que se graban a los 9 años no desaparecen del todo porque uno aprenda que eran mentira. Pero cambian de peso. Se vuelven más ligeras cuando sabes exactamente lo que son. Una mentira que alguien construyó y que mi padre pasó 40 años cargando en silencio hasta que encontró la forma de ponerla sobre una mesa en voz alta y ante testigos y dejarla ahí donde pertenecía. Fuera de mí. Fuera de nosotros. En el único lugar donde las mentiras deberían estar siempre. Eso es todo. Gracias por escucharme.